Vamos a contar. 11, 12, 13, 14 y... Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá de la verdad, episodio ya número 18. Yo soy David Vargas y en el episodio de hoy indagaremos sobre un tema muy interesante del que he oído hablar muy pocas veces, las psicoimágenes. Y lo haremos de la mano de Vicente, de Adimensionales, un investigador que se dedica, casi que se especializa en este tipo de fenómenos que podríamos decir ya casi como fotografías del más allá. Eso y muchísimo más en el programa de hoy. No os lo perdáis. Esto es Más allá de la verdad. Comenzamos. Pero antes, hagamos una breve pausa para hablar sobre un tema del que quizás uno no se pare a pensar mucho, pero que está ahí, y que esconde algunos secretos que son, cuanto menos, fascinantes. Y es que vamos a hablar sobre cuál es el nombre de Dios. A lo largo de la historia, cada religión ha tenido un nombre para sus dioses. Amaterasu, Kukulcán, Quetzalcóatl, Vishnu. Sin embargo, para las religiones de origen judaico, como son obviamente el judaísmo, pero también el cristianismo y el islam, la cosa parece cambiar un poco, porque solemos referirnos a Dios simplemente como Dios. Es posible que, al ser el único Dios, no hubiera necesidad de llamarle por su nombre, pero ¿acaso sabemos cuál es este? ¿Sabemos que para los musulmanes Dios tiene 99 nombres diferentes? Pero ¿y si esto es así para el Islam? ¿Qué pasa con el cristianismo? En la Biblia, el nombre de Dios se revela múltiples veces, pero es en el monte Sinaí, donde Moisés talla los 10 mandamientos, cuando se revela el nombre de Dios dicho por él mismo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, una traducción que se hace así a menudo, pero que en realidad se debe de entender como yo soy el que es, leyéndose ambas formas igual en hebreo, Yahvé. Pero el nombre de Dios, Yahvé, no queda ahí, ya que hay una estrecha relación entre este nombre y la respiración. Recordemos cómo empieza la Biblia en el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y un poco más adelante podemos leer: Y entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Vemos en estos versículos de la Biblia una relación estrechísima entre Dios y el aire, el mismo aire que respiramos. ¿Acaso cuando nacemos, al dar a luz en nuestras madres, cuando llegamos a este mundo, no tenemos ahí nuestro primer aliento de vida? ¿No es esa nuestra primera bocanada de aire? Y más aún, al morir, ¿acaso no exhalamos ahí nuestro último aliento? ¿Nuestro último aliento de vida? Pero eso no es todo. Hay más, porque ¿y si cada vez que respiramos estuviéramos pronunciando, sin saberlo, el nombre de Dios?
El reverendo Brian Tillman, de la Iglesia Metodista Unida, afirma que el sonido que hacemos al respirar es muy parecido a la pronunciación de Yahvé. Una idea que no deja de ser inmensamente interesante, viendo la importancia que se da a la respiración en toda la obra de Dios. De esta forma, quisiéramos o no, estaríamos constantemente alabando el nombre de Dios, como si fuera casi un hechizo que nos permitiera estar vivos. Y por si fuera poco, el nombre de Dios esconde otro misterio, otro curioso uso. En hebreo, Yahvé se escribe YHVH, cuatro consonantes, ya que en el hebreo escrito no hay vocales. Pues estas cuatro letras reciben un nombre que quizás suene a muchos: tetragramatón. Así, este es el origen del símbolo mágico por excelencia. Un símbolo usado como elemento de protección y como elemento de invocación en multitud de prácticas mágicas debido a su conexión directa con lo divino. ¿Conocíais esta faceta del nombre de Dios? ¿Creéis que pronunciamos su nombre al respirar? Desde luego es algo que da que pensar, pero me interesa saber qué pensáis vosotros. Os leo en los comentarios. ¿Te gusta nuestro podcast? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. O también puedes seguirnos en Twitter, Facebook, eBooks, Spotify y en la web de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues damos la bienvenida a Más Allá de la Verdad a Vicente, compañero de Adimensionales, investigador y también propietario de un canal de YouTube llamado Adimensionales _ en el que sube sus investigaciones, así como algunos recopilatorios de antiguos oficios de España. Bueno, Vicente, bienvenido a Más Allá de la Verdad. Buenos días, David. Yo la verdad es que estoy encantado y bueno, me hizo mucha ilusión que me invitaras al programa y porque sí que soy seguidor tuyo y del programa y la verdad es que me encanta lo que hacéis, me encanta el halo y la energía que de alguna forma transmite, por decirlo así, y la verdad es que me gusta pues eso, venir, aportar mi granito de arena, que la gente, que la audiencia pueda tener de alguna manera un poco que ese cambio de perspectiva sobre ciertos temas, que se pueda ahondar y puedan conocer un poco más sobre todo esto. Pues muchísimas gracias, Vicente, y el placer es todo nuestro, porque de seguir también tu trabajo en YouTube, perdón, y en redes sociales, es increíble lo que haces, ¿no? Esas investigaciones. Sobre todo es muy interesante un tema que tocaremos ahora después, pero el de las psicoimágenes a mí me fascina porque es algo que no había Ujú. escuchado nunca ni visto nunca, solo contigo. Pero antes de eso, cuéntanos, Vicente, ¿cómo empiezas a investigar en todo este mundo? Bueno, todo esto tiene un detonante, tiene un origen. Yo, desde que tengo uso de razón, desde que soy muy pequeño, he tenido lo que podríamos llamar el fenómeno de los visitantes de dormitorio, que eso, si quieres, te incito a que más adelante podemos hablar de eso en otro programa, si te apetece. Bueno, Sí. ya sabemos, tema de despertar es porque ves una figura al pie de la cama o que se te tira encima, de una digamos, realidad muy, muy palpable, que puedes prácticamente notar ciertas, digamos, situaciones. Y bueno, a partir de ahí yo fui creciendo y me fui, de alguna forma, pues interesando por todo este mundo de lo anómalo. Sobre todo me decanté por la rama de la transcomunicación instrumental, como ya bien has comentado, tema parafonías, psicofonías, tema psicoimagen,
siempre me ha gustado un poquito. No tengo formación académica en tema electrónico ni nada de esto, pero bueno, yo me considero autodidacta y llevo Claro. ya unos pocos añitos y la verdad es que ese fue el detonante y el comienzo de todo esto. Y también tenemos psicofonías que nos has mandado, psicofonías que la verdad son impresionantes y que escucharemos ahora después, pero con esto que has dicho de que de pequeño tenías experiencias de visitantes de dormitorio y demás, yo imagino que ¿qué sientes cuando captas tu primera psicofonía o qué sientes al captar también tu primera psicoimagen? Es una sensación como de conexión y de adrenalina juntas. Es algo muy curioso porque yo, por ejemplo, empecé con el sistema tradicional de psicofonía clásica, como todos sabemos, una grabadora, un micrófono, todo esto, el móvil, tal. Y poco después me empecé a interesar por un sistema llamado Ghostbox o Spirit Box, que también te sonará, Sí, bastante actual, sí. bastante moderno. Me decanté totalmente por entregar la experimentación en tema auditivo con la Spirit Box porque es un aparato, es una tecnología que digamos que a mí me ha venido como un guante. Recibo contestaciones inmediatas, coherentes, de gran calidad, gracias a la onda hertziana, gracias a la onda de radio, que le suministra, digamos, a estas inteligencias, por decirlo así, estas voces, un soporte, un sustrato energético en el cual te hacen una transformación energético-sonora y a partir de ahí, gracias a esa onda hertziana y al ruido blanco de la Spirit Box, puedes tener casi una conversación de tú a tú, aunque parezca ciencia ficción, es así. Te lo puedo constatar por experiencia propia de que es algo que nunca deja de sorprenderte. Pero no son solamente estas psicofonías, también son las psicoimágenes, que ya es algo que solamente había visto contigo. Es algo para mí completamente nuevo que la verdad no había visto nunca antes. ¿Qué son las psicoimágenes? Porque seguramente muchos de nuestros seguidores u oyentes no lo sepan tampoco. Mira, nos vamos a remontar un poco a los orígenes. Hubo en los años 80 un catedrático de física llamado Ernst Sikowski, que era quien acuñó el término transcomunicación instrumental. Él no trabajaba directamente siempre con psicoimágenes, simplemente con los audios de voz, pero de alguna manera sentó las bases. Y a partir de ahí, sobre todo en Europa, empezaron a ver como grupos, como facciones, un grupo europeo, digamos, francés, un grupo español, un grupo británico, que tenían sus pequeños laboratorios, como es mi caso. Nosotros tenemos sede en Alicante y en Valencia, dos pequeñitos laboratorios en los cuales hacemos las experimentaciones. Y bueno, a partir de ahí, en España teníamos, por ejemplo, al profesor Sinesio Darnell, tenemos actualmente a Pedro Amorós, teníamos Sí. también a Germán Dorcumosa. Y bueno, a ti no te suenan, pues es posible que no te suene el término psicoimagen hasta que no lo has visto, por ejemplo, en mi contenido, porque, y es lo que te comento, es de alguna manera un fenómeno que que tuvo un auge en los años 80 y 90, mayoritariamente. Algo que ahora mismo sí que hay grandes transcomunicadores que lo llevan a cabo, por ejemplo, en Brasil, en Seattle, pero claro, es algo que como puedes ver es mínimo. Sí que es verdad que de alguna manera, hay otro pionero llamado Klaus Schreiber, que es quien de alguna manera tuvo digamos, el inicio de descubrir este tipo de imágenes. Te voy a contar muy brevemente la historia. Su Sí. hija Karin falleció, muy jovencita, con 15 o 16 años. Él, digamos que estaba relacionado con temas electrónicos, por trabajo y tal. Entonces él, de alguna manera, cuenta que empezó a recibir mensajes por vía psicofonía de su hija y su hija le decía, enciende la televisión, canal vacío. Quiere decir, le daba, según él, una serie de instrucciones muy cortas sobre cómo tenía que hacer ciertos ajustes, porque le decía aparecer en la televisión. Era todo mensajes muy claros y muy sutiles, pero en relación a todo esto. A partir de ahí,
pues empezó a capturar, que de hecho se pueden encontrar imágenes auténticas de él en su laboratorio y su hija, digamos, en la televisión, imágenes capturadas. Y bueno, yo no utilizo este sistema prácticamente. Las imágenes que salen con este sistema tradicional son de tipo, como podríamos denominar, de tipo espiritual. Yo utilizo un sistema llamado Stegman, que desarrollamos hace un año, pero es que esto es como todo, más que desarrollar, lo descubrimos por error. De alguna manera Sí. es una modificación del sistema tradicional, pero con ciertos ajustes. Entonces, ahora ¿Cuántos pasaremos... grandes Sí, descubrimientos se han producido por error, ¿no? sí, exactamente. Tú ya sabes que en la historia muchas veces hay inventos y hay sobre todo mecanismos que siempre ha sido ensayo y error, gracias a Sí, probar, probar y probar. Es lo de sí. siempre, la experiencia y de alguna manera ir probando y todo esto. Entonces, nada, te voy a explicar brevemente, si quieres, en qué consiste el sistema que nosotros hemos desarrollado, el Sí. sistema Stegman de captación de psicoimágenes. Eh, es un sistema en el cual no puedo detallar por ahora, digamos, claramente todo el sistema, digamos, técnico, porque más adelante lo haremos en su momento cuando redactemos un artículo y todo esto. Pero sí que te puedo decir que, ya te digo, es una variación del sistema tradicional de los años 80-90, que es simplemente conectar una cámara de vídeo, mayormente analógica, a la televisión, mediante un cable RCA de 3 colores, el típico cablecito amarillo, rojo y blanco, y a partir de ahí se pone el canal AV en la tele, se crea un flujo de retroalimentación en el cual empiezan a aparecer fogonazos en la televisión, empiezan a aparecer luces, como túneles de luz, efectos, digamos, de luminarias. Ese es el método tradicional. Nosotros le aplicamos unas variantes técnicas y a partir de ahí se ve otra cosa. Nosotros con nuestro sistema vemos una especie de como de radiaciones en la televisión, en el cual cuando te acercas con el zoom, esas radiaciones, esas, digamos, vibraciones se convierten en pequeñas bolitas, por decirlo así, como energéticas. Si tú profundizas con el zoom de la cámara lo suficiente sobre esas, digamos, esferas, digamos que aparece como un chispazo energético y a partir de ahí empiezan a haber secuencias de imágenes. Es algo curiosísimo. Y a partir de ahí, pues te puedes estar 3-4 minutos con secuencias casi todas borrosas, pero digamos que incluso algunas pueden tener 2 segundos de continuación y otras tienen un zoom como para fijarte en eso. Es, ya te digo, es algo curiosísimo. Desde luego sí que es curioso. Y de esas formaciones, de esas bolitas energéticas que dices, es donde surgen luego las formas de las psicoimágenes, ¿no? Que estaremos viendo algunas ya en el programa después, una vez que esté ya editado, que las formas es que hay algunas que son clarísimas. Mm. Puedo asegurarte que no son pareidolias porque, por ejemplo, las que yo te pasé, de hecho, Sí. son de la primera sesión donde descubrimos este sistema, hace justo un año, el 13 de enero del 23. Y has visto que prácticamente no son pareidolias de una pared, ni son rocas, ni son formaciones de agua, de nada. Entonces, sí que yo me decanto por dos teorías. Esto, Sí. después de un año de estar recibiéndolas y de estar, digamos, archivándolas y de alguna forma estudiándolo un poco, yo me decanto que esto, de alguna manera, o bien son, por decirlo así, paquetes energéticos encapsulados, como si fueran comprimidos, que están en el ambiente, no sabemos de dónde proceden ni de cuándo. Buen término, no sabemos ni de dónde ni de cuándo. De alguna manera, la televisión y la cámara hacen como un efecto de que lo decodifica y somos capaces de recibirlo. O bien mi teoría es esa, o bien es que gracias a los sistemas electrónicos, estas vibraciones que te digo de la televisión y todo modificado, conseguimos llegar a algún tipo de frecuencia, como en la radio, alguna frecuencia que está emitiendo eso. Y como tengo que repetir, no sabemos de dónde proviene. Claro, decían, muy curioso porque a mí,
por ejemplo, el ruido blanco de la televisión siempre me ha salido... Bueno, el ruido blanco, no sé si se llamaba así, ¿no? Pero por lo menos en radio sí que es así, como ese zumbido de fondo. Decían, no sé en qué documental lo escuché alguna vez, que podría llegar a ser como residuos de la energía del Big Bang, que llegan todavía a la Tierra y que es como esa radiación, ¿no? Que todavía nos está llegando. Y siempre me ha parecido como muy poético, muy bonito, ¿no? Poder verlo. Que ahora además descubramos que hay formas ocultas entre esas ondas, ya es que me parece, pues bueno, una locura, ¿no? Pero Efectivamente, de las estás en lo buenas. cierto. Está comprobado que es un residuo cósmico que a nosotros, gracias a la, digamos, a la protección de la Tierra, de su campo energético, rebota, pero solo nos llega de esa radiación cósmica alrededor de un 2%, se estima, pero sí que es un fenómeno comprobado. Y lo podemos comprobar, pues eso, en el ruido blanco, sobre todo de la televisión, que es un Sí. mínimo residuo de alguna manera radioactivo, por decirlo así, y que, como bien hemos dicho, de alguna manera hay una transformación energética o una recepción o una sintonización que permite registrar a nuestros sistemas electrónicos todo este tipo de imágenes y fenómenos. Y Vicente, ¿alguna vez habéis probado a utilizar la Spirit Box mientras estáis tomando psicoimágenes? Sí, sí, de hecho, esta es otra historia. Hay hay una experimentación muy curiosa que yo la llamo SP Visión, en el cual, a ver, yo tengo dos Spirit Box, yo tengo una básica y ahora he adquirido de Estados Unidos el último modelo, mira, te lo enseño, que es una Spirit Box ya, digamos, modificada más todavía con software para mejorar la Qué bueno. captación, está muy bien. La cuestión es esa, logramos conectar la Spirit Box a la televisión y las frecuencias de Spirit Box a toda velocidad, saltando de radio en radio, también capturamos imágenes. Todas estas imágenes no eran de tipo espacial, ni eran de tipo rocas lunares, ni era Claro. como se puede captar en otros sistemas. Todas estas imágenes eran de tipo, por decirlo así, espiritual, por permitirme a lo mejor la licencia de decirlo. Pero Sí. sí que se puede, y ya te digo que estas energías no. Es que realmente esto que contactamos no son energías, son inteligencias que se sirven de energía, por decirlo así. Entonces sí que se puede conectar y ya te digo que esas interferencias de la Spirit Box les ayudan también para hacer este tipo de imágenes. Y llegan a dar respuestas en la Spirit Box que en cierta forma tengan relación con las imágenes que están apareciendo. Sí, yo en alguna sesión he estado con la cámara, con el audio bastante alto para captar. Y yo, por ejemplo, pido instrucciones. Yo digo, pregunto, por ejemplo, ¿me podéis decir qué tengo que hacer para mejorar la comunicación? Y, por ejemplo, en una ocasión me dijeron, coge la cámara con la mano, como diciendo, ten un contacto directo, en vez de un trípode, cógela con la mano. O sea, no es lo más común que suelen contestar este tipo de cuestiones técnicas. Por Claro. ejemplo, sí que pregunté una vez sobre cómo podemos captarlos de manera visual. Y hubo una voz que me decía, por ejemplo, no nos pillas, otra decía, quieren conservarnos. Una serie de respuestas ambiguas, pero no es algo que suelan dar mucho detalle técnico, al menos por lo menos en mi caso. Claro. Hombre, es curioso también, ¿no? Porque uno ya le da mucho que pensar. ¿Qué es lo que será, no? Dices que no se sabe, que pueden ser algún tipo de como de energía espiritual, ¿no? Pero a mí es curioso Yo porque todo esto ahora me gustaría, sí, a posteriori me gustaría comentarlo, sí. sí. Nada, pues Sí. dinos qué es lo que crees que pueden ser. Mira, dependiendo, te comentaba antes la figura de Ernst Sikowski, este Sí, señor que era el catedrático de física de la universidad de una universidad alemana.
él decía que según sus experimentaciones de toda una vida y estadísticas, todas las voces, el 93 o 94% de las voces, le decía que eran fallecidos. A partir de ahí había un tanto por cien muy pequeño que le decía que eran seres que nunca habían sido humanos y que nunca en un futuro serían humanos. Y después había un tanto por cien mucho más pequeño que eran voces, digamos, que venían a decirte que eran como de otros sistemas dimensionales, eran como de otros universos. Yo sí que me he dado cuenta que con la Spirit Box yo estoy realizando unas colaboraciones con un gran amigo, un investigador que se llama Álvaro Álvarez, que yo para mí lo tengo en un podio, es una persona increíble, es un médico Sí. de aquí, español, que estoy trabajando con él en varias investigaciones para publicar en un futuro en unas revistas internacionales. Y, por ejemplo, estamos trabajando con el tema de la percepción humana en relación a la psicoimagen y a la parafonía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ve cada persona y qué escucha cada persona? Lo estamos haciendo de manera estadística con encuestas masivas para ver, según tu creencia religiosa, según tus antecedentes sociales, según si eres trabajador, si eres estudiante, qué ves y qué oyes. Y estamos llevando varios proyectos y la verdad es que es muy interesante. Y yo, ya te digo, solo un último apunte. Con la Spirit Box yo me he dado cuenta que yo consigo 3 tipos de voces. Unas voces que son humanas, que curiosamente son voces como si estuvieras viendo una película de los años 30 o años 40, Sí. voces que hablan con ese tono como si fueran películas muy antiguas, tono dulce, otros son autoritarios, son ese tipo de voz que podría tener un tatarabuelo nuestro, por decirlo así. Después hay un segundo tipo de voz que es una voz robótica, una voz robotizada. No sabemos tampoco de dónde proviene. Y un tercer tipo de voz que son otras voces muy agudas, otras muy graves, y también pues estadísticamente y en estos estudios los estoy catalogando en esos 3 tipos de voces. Qué interesantísimo, Vicente. Bueno, cuando me has dicho los 3 tipos, pues, se me ha puesto la piel de gallina porque me ha recordado directamente también un poco a las experiencias que relataba Ed Warren sobre los tipos de seres, ¿no?, con los que tenía el contacto, que la mayoría eran espíritus de difuntos, de personas, humanos que habían fallecido, después también con demonios y después con seres feéricos. A mí me gustaría hacer un apunte sobre Sí, esto también a posteriori, porque que no se me olvide. sí. Hubo un investigador español llamado el profesor Sinesio Darnell. Mira, te enseño uno de sus libros principales. Qué bueno. Este profesor de universidad, Sí. este libro te lo recomiendo porque es algo increíble. Él estuvo muchos años con la psicoimagen, también con las psicofonías, pero él estableció en España las bases científicas, un método científico de laboratorio y controlado, en el cual poder estudiar y catalogar todos estos fenómenos. Él estableció una pirámide, digamos, espiritual, en la que en la base estábamos nosotros y en la que la cúspide estaría, quien ya sabes, estaría lo que podríamos denominar Dios o como Sí. queramos llamarlo, y en esos, digamos, escalones intermedios, que hay muchos, él decía que habían pues seres por encima de nosotros evolucionados, ángeles o como quieras llamarlos, seres de bajo astral, tenía unas teorías increíbles. La verdad es que es algo, y teorías como por ejemplo una zona gris, en la cual él era bioquímico y él, digamos, de una manera primaria y química y analítica, decía que, por ejemplo, el agua y el aceite no pueden juntarse. Siempre Claro. hay una finísima capa intermedia que separa estas dos, digamos, capas, agua y aceite. Él decía que eso en métodos naturales se puede extrapolar, por ejemplo, a nuestra realidad, que, digamos, de la Tierra y digamos, plano etérico, celestial, en medio tiene que haber necesariamente una capa que los separe. Él Claro. decía que esa capa es una zona gris en la cual las personas cuando fallecen van allí, están de alguna manera vagando, esperando a ver si se van, si no se van. Tenía una serie de hipótesis de trabajo muy interesantes, la verdad.
Pues me lo apunto porque desde luego el libro, tal y como lo has presentado, parece uno de esos imperdibles que hay que tener y leer sí o sí en cualquier buena biblioteca. Igualmente digo, cuando publiquéis ese artículo, hacérmelo saber, estaré pendiente, porque también tiene una pinta interesantísima e incluso me recuerda a esos informes, ¿no?, que preparaba el doctor Moody, Raymond Moody, sobre las experiencias Sí, cercanas a la muerte, ¿no? También desde el punto de de vista eso. científico y médico. Yo me he leído varios libros de Moody y la verdad es que es increíble porque de alguna forma, perdóname que cambie de tercio, Nada, pero es nada. que claro, él hizo un estudio muy, él como psiquiatra, hizo un estudio muy intenso de cientos de casos de pacientes Sí. y ellos, pues claro, decían, él decía que llamaba mucho la atención que ninguno de los casos presentaba los mismos síntomas, que siempre había alguna variante, que otros veían el túnel de luz, otros veían la revisión, digamos, de su vida, otros tenían delante el ser, digamos, digamos que tenía como una atracción magnética positiva que les absorbía y les decía que tenían que volver. Es un estudio, pero claro, además empírico porque son personas que te están contando su realidad, que han tenido problemas de alguna forma. Yo conozco, de hecho, personas muy cercanas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y me han contado prácticamente lo mismo. Es que es un antecedente a nivel mundial. Sí, los libros son. Los libros y las investigaciones que llevo a cabo es que son, vamos, para enmarcar y sobre todo, ¿no?, también por esa relación con todo lo que estamos hablando, de esa antesala, ¿no?, esas zonas grises. Es, bueno, no sé, a uno es imposible que no se le erice los vellos hablando de estas cosas. Pero volviendo a las psicoimágenes, Vicente, de hecho, ¿puede que haya habido alguna que te haya a ti puesto los vellos de punta, que te haya marcado especialmente? Sí, yo, a ver, normalmente las psicoimágenes que yo capto, a ver, yo, si en algún momento te has preguntado, es que yo pienso si soy, por ejemplo, de la tendencia humana o espírita, en el sentido de si pienso que son la energía humana, digamos, que influye en los resultados, o si eso, pienso que son todo espíritus. No, yo pienso en la teoría trascendental que apoyaba nuestro gran filósofo don Germán de Argumosa. Él decía que todo esto, de alguna forma, eh, a ver, ¿cómo te lo explicaría? Si nosotros tenemos un fenómeno paranormal que está ocurriendo delante nuestro, como por ejemplo una psicofonía o una psicoimagen, pero lo estamos registrando en una pantalla, pero realmente no está pasando aquí, de alguna manera, desde la teoría filosófica, tiene que estar ocurriendo en otro estadio de realidad, necesariamente. Él tenía digamos, esa corriente filosófica. Y la verdad es Sí. que yo pienso en eso. Es como si fueran ventanas a otras dimensiones, ¿no? A lo que está ocurriendo, pero en un mundo paralelo, ¿no? Ya es Y teoría de dimensiones, de... No sé si sería teoría de cuerdas, ¿no? O algo así ya. él decía que todo esto, lo más factible es que fuera la teoría trascendental. ¿Qué quiere Ujú, decir? Que provienen de muchos sitios, de muchos ambientes y de ujú. muchos lugares diferentes. Yo lo tengo comprobado. Yo, por ejemplo, ya te digo, capto voces muy dispares, muy diferentes, que parecen totalmente de ambientes totalmente lejanos, voces muy dulces, voces que no son humanas, voces robóticas, lo que te digo, imágenes que son desde rocas lunares hasta algún planeta también y como has visto, entidades humanoides y otras, lo que tú me preguntabas. Si Sí. alguna me ha puesto un poco el vello de punta, pues yo sí que he captado algunas que son de tipo que podríamos decir seres con ciertos cuernos, ojos grandes, por decirlo así, que a lo mejor captas 2 o 3 frames seguidos y se van girando hacia la pantalla, como mirándote hacia ti. Este tipo de imagen sí que he captado varias y sobre todo de tipo espiritual, algunas que se mueven durante la pantalla y de repente se giran hacia la pantalla hacia ti. Y a mí ahí en esos momentos sí que he notado como se me ha erizado toda la piel, efectivamente. Y un sudor frío, ¿no? También, porque en esos momentos, ostras. Sí, sí, porque tú intentas llevarlo de una manera. Aquí siempre se ha
tenido que tener cuidado con el tema psicológico. Claro. Uno de los grandes peligros de hacer la transcomunicación instrumental es el grandísimo poder de la sugestión. Claro. Yo siempre tengo por emblema y por hipótesis siempre utilizar el principio universal del respeto. Yo siempre que hago preguntas o que grabo, pido permiso porque no sé a dónde estoy conectando ni qué estoy abriendo, y siempre intento de alguna manera hacerlo de la manera más correcta, analítica y fría tampoco, pero no personalizar, porque muchas veces te puedes meter en un terreno en el cual tú puedes dejar de ser el experimentador para ser el experimentado. Claro. No, desde luego el respeto es la base primera sobre la que construir todo lo demás. El propio Ed Warren, ¿no? También lo decía, que es lo más importante a la hora de abrir ninguna de estas puertas. Bueno, Vicente nos pasó algunas psicofonías que grabó durante estas experimentaciones. Vamos a escuchar una de ellas, la primera. Voy a abrirla aquí un momento. Vamos a contar. 11, 12, 13, 14 y... Bueno, aquí en esta psicofonía es que el 15 se escucha perfectamente bien. Eso, mira, yo utilizo un sistema que llamamos Portal Box. Sí. Eso no lo llamo yo, eso, digamos, yo lo aprendí, aparte a base de otros experimentadores americanos, el cual consiste en conectar la Spirit Box a un pedal supresor de sonido, un pedal de guitarra, de estos de pie, pero que su función es anular el ruido de fondo. ¿Qué pasa? Que tú una vez lo conectas a un buen amplificador y al ordenador, te suprime el ruido de fondo y claro, las psicofonías o las parafonías de la Spirit Box salen muy cristalinas, salen muy limpias. En este caso, yo muchas veces los pongo a prueba a estas inteligencias. Por ejemplo, tengo un objeto en la mano y les pregunto qué tengo en la mano. Por ejemplo, una pirámide de cristal, un peluche, cualquier cosa. Y en este caso también los pongo a prueba a estas inteligencias con temas de juegos de números, como has podido comprobar. Es muy curioso porque muchas veces se adelantan a las contestaciones o te contestan durante la contestación, que eso es algo que Álvaro y yo estamos investigando también. El tema del espacio-tiempo, el tema de ese tipo de conciencia. ¿Por qué se adelantan a nuestras preguntas o contestan durante estamos preguntando? ¿Pueden dominar el espacio-tiempo? ¿Pueden saber antes de que contestemos o durante la contestación? Claro, como... Ostras, de otro plano ya directamente, como si estuvieran un poco su mundo y el nuestro solapados, ¿no? En ese espacio-tiempo. Y entonces, joder, es que... Mira, a mí me encantaría, sí, me gustaría, perdona que te corte, es que Nada, ¿sabes qué pasa? Que dime. hay cosas que me vienen a la mente y después, si no las digo, se me van y claro, es algo que creo que puede aportar bastante. El profesor Darnell que te comentaba, el libro del misterio de la psicofonía, él estuvo informándose sobre una teoría, la teoría de, no sé si se llama el hombre superlumínico, no me acuerdo, es una teoría de un gran investigador europeo también de hace muchos años. Él comentaba que estos planos etéricos, de alguna manera, hay unos planos altos en los cuales la masa es igual a cero y la velocidad es casi infinita. Entonces, claro, si imagínate estar flotando en un mundo donde tienes conciencia, donde tu peso es igual a cero y tu velocidad es casi infinita. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de tiempo desaparece. Si el concepto de tiempo desaparece, efectivamente puedes viajar en el espacio-tiempo y puedes contestar a algo antes de que te lo pregunte. Y en contrapartida decía que también hay planos que son más bajos en los cuales la masa es infinita y la velocidad es cero. O sea, todo lo contrario. Claro, ahí estarías prácticamente congelado en el tiempo, ¿no? Claro, por eso dicen la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte que de alguna manera no saben decirte cómo, pero dicen que el tiempo pasa de una manera diferente. Dicen que la gente que... A mí la parte que más me chocó de los libros de Moody fue la siguiente. La gente que te dice que nuestro cerebro de 3 dimensiones no está adaptado para concebir esa vivencia de 360 grados o como quieras llamarlo, porque estamos
teniendo un cuerpo físico y un cerebro que está programado para 3 dimensiones. Simplemente es algo que no se puede describir. Claro. Sí, esa sensación de como liberarse de la carcasa y ser consciente ya de todo en todo y bueno, dejar de estar pues limitado, ¿no? por los sentidos. Esa parte es increíble y la verdad es que todo esto a mí me sorprende, ¿no? Que, por ejemplo, en esta psicofonía la respuesta sea tan acertada. ¿Suelen acertar mm, tan exactamente? Mira, te voy a decir un caso simplemente para contestarte. Yo Sí, he tenido en mi familia un familiar que ha estado muy enfermo, muy, muy sí. malito, que se está recuperando. Y yo hubo un día que antes de las pruebas conecté a la Spirit Box por decir, voy a preguntar, no es algo que suelo hacer, no suelo involucrar temas familiares, ni suelo preguntar por familiares, ni nada, pero ese día me dio la premonición de decir, quiero preguntar simplemente desde el punto de la intimidad y de la experiencia que tengo con todo esto. Y me contestaron que sí, que la persona estaba enferma y me contestaron lo que tenía. Y efectivamente, a los pocos días, las pruebas médicas certificaron la enfermedad y que efectivamente estaba mala con esa persona, con esas patologías. Esta experiencia que acabas de contar es que irá perfectamente con una pregunta que te quería hacer, pero Ujú. si me lo permites vamos a escuchar un momento antes la segunda psicofonía Sí. y te lo pregunto ahora para hilarlo con las dos. A ver, ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. ¿Habéis dicho espíritus? Yo no. claro, haces esta pregunta y te responde, hay espíritus. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, Sí, este aparato que te digo, el PSP 7 Pro, sí. me llegó de Estados Unidos ahora pues como cosa de un mes. Fue sacarlo de la caja, encenderlo y la primera pregunta fue esa y las primeras contestaciones fueron esas. Yo normalmente cuando en una Spirit Box utilizo y hago preguntas no entiendo en el momento qué me están contestando porque son frecuencias, son contestaciones que van a mucha velocidad y se oyen muchas bajitas. Entonces tienes que aplicar algún filtro para ralentizarlas y subirlas de volumen. Esto que acabas de escuchar no tiene ningún tipo no está editado. O sea, es en el momento, se oye así, yo lo escuché y entonces en directo de escucharlo volví a preguntar y volvieron a contestarme y dicen, yo no, es algo increíble. La verdad es que, ya te digo, nosotros desde Adimensionales buscamos, sobre todo nuestro afán es poder traer a la gente psicofonías, o sea, parafonías y psicoimágenes, que la gente no tenga la necesidad de tener el oído entrenado ni el ojo entrenado para ello, que no hayan tenido que pasar por años de experimentación para poder conseguir tener ni una capacidad auditiva ni visual, que puedan llegar a ello y poder mostrar esos resultados al mundo. Y entonces, Vicente, ahora es donde yo te quería preguntar, porque con todas estas experiencias, ¿no?, que has contado, con todos estos contactos, a mí, la verdad que preparándome el programa me estuvo recordando bastante todo esto a un programa que grabamos no hace mucho, hace 2 episodios con David Barberá, en el que vino a hablarnos sobre su experiencia con la Ouija, con las runas, con el tarot. Y entonces, claro, a mí esta conexión con estas entidades a través de la Spirit Box me ha recordado a una sesión de Ouija. ¿Crees que Hmm. existe relación entre ambas? Me gusta esa pregunta. Mira, bien. La Ouija es un sistema de transcomunicación psíquica. Lo que yo utilizo son sistemas de transcomunicación instrumental. Sí, sigue siendo transcomunicación, pero es de otra manera. La Ouija, yo es algo sobre lo que también he leído bastante porque es un tema que me gusta mucho. Nunca he hecho Ouijas porque yo las haría con muy poca gente por tema de que entramos en un tema de que si tú, por ejemplo, haces una Ouija, y esto está dicho por gente que llevan haciéndolas 30 años, gente que tienen equipos de trabajo y de investigación. Si tú haces una Ouija con una persona que, por ejemplo, ha cometido delitos de sangre, que está en la cárcel y ha matado a gente y es una persona realmente malvada, lo que te pueda salir de ahí no te va a gustar. Ahora, si tú haces una Ouija, por ejemplo, con una persona de tu familia
un conocido, tu pareja, alguien que tienes una armonía personal, tienes una energía parecida. Entonces lo que te va a salir es o bien un familiar o bien otro tipo de energía, o a lo mejor te sale tu propio yo. O sea, esto que estamos hablando muchas veces de que no solo la Ouija es para conectar con entidades, digamos, de fuera, también es para conoceros a nosotros mismos. Es un ejercicio de introspección, por decirlo así. Te puede salir alguna versión de un yo tuyo y conocerte un poco más. Y esto te lo digo porque es así. Sí, claro, como una posible cara. Claro, tenemos luego también, mientras lo decía, se me ha ido como ocurriendo, ¿no? Luego está el hecho de que en la transcomunicación instrumental, ¿no? Que es lo que vosotros hacéis, todo queda grabado y eres tú ante una máquina. Ese temor a que alguien esté moviendo el dedo en la sesión ya no existe, ¿no? Es todo como más objetivo. Claro, aquí es que en la Ouija siempre hay que tener una capacidad canalizadora. El grupo tiene que estar concentrado, hay que hacer ejercicios de respiración. Tiene que haber una persona que lleve, digamos, un líder que sea el que va a conectar, que tú a lo mejor no sabes con quién está conectando, de los 8 que hay moviendo el vaso, pero se puede dar cuenta porque de alguna manera estas personas acaban teniendo a lo largo de la sesión un desgaste, empiezan a sudar, empiezan a estar cansados. Esa persona efectivamente te darás cuenta que es quien está de todas formas canalizando la sesión, recibiendo y mandando información como receptor y emisor. Y a la hora también de la seguridad, Vicente, Uh-huh. mucho se dice que la Ouija puede llegar a ser peligrosa, que puede haber desde Sí. casos de posesiones hasta sustos por cosas que ocurran durante la sesión. En este caso, la transcomunicación instrumental también es más segura. ¿No ocurren estos sucesos o a lo mejor sí? Mira, yo creo que ocurre lo mismo. Bien, la Ouija, por ejemplo, sabemos que si la hacen adolescentes, la hacen niños, la hace gente que tenga algún desequilibrio mental, son personas que tienen una energía inestable. Entonces, es fácil que si lo hace uno de estos colectivos, el vaso salga volando y reviente, o te salga algo que no te guste. Aquí, de alguna manera, es lo que te digo. Yo utilizo siempre el principio del respeto. A mí me han salido, a lo mejor de cada 100, me sale un registro de voz que me amenaza, o me dice ya te tengo, o me dice te la vas a cargar, o voy a por ti, pero me salen, ya te digo, 1 de cada 100. No es lo normal, normalmente son voces, a mí me salen, a lo mejor es por mi frecuencia o porque yo tengo un estado de ánimo que puedo conectar con este cierto de entorno, que son voces apacibles, amables, te contestan, son voces que no piden ayuda, son voces que de alguna manera rechazan ayuda, te dicen que están bien, o te dicen ayuda, y dices sí, pero ¿por cuánto? O sea, tienen conversaciones muy jocosas, pero es como que están ahí. No están bien ni están mal. Están ahí, hay voces dialogantes entre ellas y otras que dialogan con, digamos, que interactúan con el experimentador. Pero es que es lo que te digo, es una variedad tan grande de voces, de situaciones y de como si estuvieras en una misma plaza. Es que hay veces que están dialogando varias voces que se contestan entre sí. Es algo complicado de asimilar. Claro. Y Vicente, desde que comenzaste a investigar estos temas, ¿ha cambiado algo en ti? ¿Notas que, pues bueno, ha cambiado algo en ti, ¿no? Como resultado de estas investigaciones. Bueno, yo cuando empecé con todo esto, realmente no sabes, has leído libros, has visto entrevistas, por ejemplo, he ido a conferencias, he conocido a Pedro Amorós, a gente, digamos, del mundo, que me ha encantado, pero claro, otra cosa es tú descubrir este mundo y avanzar en él por ti mismo. Entonces, con la experiencia, aprendes de que nosotros somos un pequeño grano de arena en un inmenso universo, en un mar, en una playa inmensa. Te das cuenta de que estás recibiendo, incluso gente de mi familia que las ha escuchado y dicen, es que no puede ser que esto te esté contestando concretamente a lo que preguntas de manera inmediata, de manera clara y en el momento, o incluso antes de que lo preguntes o durante lo que te digo. Entonces, esta asimilación no es una transformación tan grande como alguien que vuelve de una FM, que dicen que tiene ya una revisión de por vida pacífica, que es ayudar al prójimo, todo esto. No es una transformación así, pero vas adquiriendo experiencia en el sentido de que ves otros entornos, otros
otras capas de realidad que te cambia un poco la percepción de la conciencia y a su vez de la consciencia de todo. ¿Y qué dirías que después de todas estas investigaciones, después de toda esta, este contacto, ¿no?, con estas entidades, con todos esos libros, ¿no? Después de todo esto, ¿qué crees que nos aguarda tras la muerte? Es que, claro, esa es la pregunta del millón. Claro, esa es la pregunta que todo ser humano se hace siempre. Yo, sinceramente, mira, yo desde pequeño en el colegio he tenido una formación religiosa, he ido a un colegio de monjas y de curas, y bueno, no he tenido, digamos, siempre se te queda en el subconsciente esa formación, ese dogma, ese credo, pero yo no soy partidario de ese tipo de religiones respecto a esto. Pero sí que, lo que te digo, se te quedan como reminiscencias. Yo creo que cuando nosotros fallecemos, sí que queda algo, queda una chispita que no muere y de alguna manera puede pasar por diferentes estadios de evolución, porque además es que la física lo ha demostrado. Yo fui a una conferencia de Pedro Amorós el año pasado en Alicante y él puso un vídeo de que todo esto está relacionado con la física cuántica, con las partículas, con todo este tema. Hubo un experimento que, por ejemplo, que viene un poquito al caso, se hacían pasar por un cañón de electrones ciertas partículas energéticas que pasaban por un tubo y tenían que dar en una diana. Pues esas partículas subatómicas o de física cuántica tenían un funcionamiento regular hasta el momento que un experimentador las visualizaba. En el momento había presente un técnico, todo cambiaba y se hizo muchas veces y siempre había un cambio. Y a partir de ahí se dice que ahí comienza la historia de la parapsicología, de los fenómenos anómalos e invisibles y de que de alguna manera la física cuántica tiene que ver con todo esto de lo invisible. Yo creo que es lo que te digo. De alguna manera nosotros cuando nos vamos algo permanece, ya sea a nivel de conciencia, a nivel de consciencia, que ya es más, digamos, a nivel más grande, pero yo no creo que sea el final. Y bueno, Vicente, me temo que lo estoy disfrutando muchísimo, que vamos, en esta entrevista se me ha puesto la piel de gallina lo menos 2 o 3 veces con los temas que hemos tratado y con las experiencias que nos has contado. Pero bueno, me temo que ya hemos llegado al final de la entrevista. Sin embargo, hablábamos antes de que no podíamos obviar un tema y es el de Blogister, ¿no? Eso es, sí. Bueno, los amigos de Blogister han creado como te comentaba, tras las cámaras, por decirlo así, han creado una iniciativa llamada Los Bastardos del Misterio, que es un club exclusivo de personas que, por lo que tengo entendido, se dedican a estos temas. Tienen una persona que se dedica a ufología, una persona que se dedica a estudio de temas de la conciencia, otra persona que se dedica a temas de transcomunicación instrumental como yo. Son un grupo exclusivo que de alguna manera no han tenido la ayuda o la publicidad que puedan tener grandes del misterio de España. Entonces, ellos han querido crear esta iniciativa para ayudar a todos esos experimentadores, divulgadores, investigadores de lo anómalo, y han creado esta iniciativa que básicamente se resume en unos premios anuales en los cuales va a haber una dotación económica de 600 euros para cada uno de los ganadores, 5 ganadores, 5 categorías, que los cuales te los voy a relatar porque, dame un segundo porque los tengo aquí, Claro. y te lo digo enseguida. Vamos. Son cinco categorías, las cuales, mira, son estas. Tenemos una categoría que sería mejor divulgador, temas UFO, mejor investigador, temas UFO, mejor divulgador de temas no UFO y mejor investigador de temas no UFO. O sea, todo lo que sería englobado 2 premios de investigador y divulgador tema OVNI y otros 2 que no son de tema OVNI, sino de todo lo demás anómalo. Y una quinta categoría especial que se llama por toda una carrera oculta, que también son 600 euros a cada uno, lo que te digo, cada uno de los 5 ganadores.
La dotación económica es esa. Además, se les ofrece una placa conmemorativa y además pasan a formar parte del exclusivo club de los Bastardos del Misterio, para que en un futuro, porque al final los que todo el mundo puede nominar, por ejemplo, a tu canal, a tu persona, todos tus seguidores, pero para eso tienen que entrar en Blogister, se tienen que registrar y a partir de ahí ver las instrucciones para poder hacer una nominación. Pero la palabra final, aunque una persona, por ejemplo, tenga 500.000 de apoyo, de personas que lo hayan que se hayan registrado en Blogister y todo y lo hayan votado, puede que no gane, porque al final hay un jurado, que es esta cúpula de Blogister, estas personas que son las que harán, estas personas que son, digamos, de todas las disciplinas anómalas, son las que tendrán el último voto y decidirán quiénes serán esos 5 ganadores. Pero desde luego es una iniciativa increíble, porque es lo que hablamos, no tienen ningún tipo de financiación pública, ni asociación, ni diputación, ni ayuntamiento que les ayude. Todo está puesto, digamos, de su propio dinero. Entonces, claro, es algo como mínimo admirable. No, y desde luego la ayuda tan indispensable que eso es para muchísimos investigadores, ya no solo es reconocer su labor, sino ese premio, ¿no? Esa ayuda económica que puede, bueno, marcarles la diferencia para continuar otro año más con sus experimentos, con sus claro, divulgación. tú imagínate, comprar material, Claro. o sea, comprarte aparatos, promocionarte algún viaje para investigar, Claro. tema de publicidad, tema de pagarte cosas relacionadas con redes. Es que, claro, 600 euros, si se administran bien, pues oye, te puede dar un empujón. Y además, pues la membresía de formar parte del grupo, poder, todo esto ayuda. Bueno, pues desde aquí celebramos esta iniciativa. Animamos también a todos nuestros oyentes que si son divulgadores, que si son investigadores, pues que prueben suerte, que se unan. Desde luego, aunque no lo sean, animamos a entrar en esta nueva red social que es Blogister, que bueno, que por cierto era también, ¿no? 100% española, es una red creada aquí, ¿no? Por usuarios que quieren tener una alternativa a otro tipo de redes sociales. Y bueno, pues yo aplaudo todo este tipo de iniciativas porque siempre es muy bonito, ¿no? Reconocer la labor de los demás, de gente que uno no escucha, no sale en los grandes medios, ¿no? Pero que están allí siempre, todos los días, pues investigando en estos temas, ¿no? Además es que Blogister está creado por una persona que siempre ha estado tras la búsqueda de crear la red social perfecta, en el sentido de que Blogister, yo formo parte de esta red y es una red que tiene armonía. Quiero decirte, hay armonía de investigadores, de experimentadores, la gente no se insulta. Tienes, por ejemplo, tweets, por decirlo así, artículos de más de 600 caracteres. Puedes crearte un espacio de investigador para hacer artículos. O sea, es algo que Twitter se queda muy atrás en ese sentido. Twitter lo que tiene es una masificación de mucha gente, pero todo lo demás, las ayudas que tiene, por eso te digo que para la audiencia que se pasen por Blogister, porque además de la iniciativa Bastardos, es que es una red que les va a encantar. Es de momento la red social de los investigadores de misterio, porque hay muchísimos compañeros en ella. Digamos que se quiere que sea más plural, que lleve, Claro. pues por ejemplo, temas de escritores, temas de ciencia, temas de todo, pero sí, por el momento el núcleo es el mundo de lo anómalo, efectivamente. Bueno, pero poco a poco llegará muy lejos. Vicente, muchísimas gracias por haber venido a Más Allá de la Verdad. Ha sido todo un placer tenerte en el podcast. Ha sido un verdadero placer escucharte. A mí me has dejado de piedra más de una vez, te lo confieso ya. Y nada, pues cuando quieras, esta es tu casa y volvemos a hablar sobre cómo van avanzando esas investigaciones. Yo he estado encantado. Yo la verdad es que te tengo que ser sincero, yo en pocas entrevistas he estado tan a gusto. En algunas de amigos muy cercanos y sobre todo contigo, de que me he sentido como en casa, he podido, digamos, hablar y de todo mi campo y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata y me ha encantado. Y la verdad es que me encantaría en un futuro pues poder hablar, ya te digo, de otros temas que nos vengan al caso. Pues me alegro muchísimo, Vicente, y estás más que invitado para volver a hacerlo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Bueno amigos, enfrentamos la recta final del programa y lo hacemos pues en nuestra querida sección de editorial, en esta reflexión final. Bueno, hoy me gustaría traer a colación dos noticias que han salido esta semana. Dos noticias, una ya sí un poco más oficial, otra más relacionada con el ámbito de la conspiración, pero que no deja de ser oficial, ¿no? Y es que esta última es la desclasificación de 3.000 páginas del caso Epstein que ha realizado la jueza y que ha provocado ahora que muchos podcasts, muchos canales de YouTube dedicados a estos temas, pues hagan análisis de estas páginas, también que los medios de comunicación recojan, pues bueno, qué ha ocurrido, ¿no?, con estas páginas, que remuevan, ¿no?, un poco todo lo que fue este caso. Y esto, pues no deja de ser curioso, que por cierto, como podcast, recomiendo el podcast que hicieron, el episodio de su podcast que hicieron los compañeros de Lo Desconocido. Os lo recomiendo si queréis escuchar un análisis de esas 3.000 páginas, no de todas, pero sí de algunas de ellas. Y no deja de ser curioso porque este era uno de esos casos considerados desde siempre como una conspiración, ¿no?, que no podía ser real, que todo era un montaje, o simple casualidad, que evidentemente las cosas ocurrieron como ocurrieron, que no podía haber nada oculto detrás, ¿no?, que todo eso pues tendrían que ser invenciones o pamplinas, ¿no?, esa palabra tan curiosa que no hace mucho se utilizaba bastante y que ahora pues bueno, parece que se ha cambiado, ¿no?, por otras, o a lo mejor se sigue utilizando, no lo sé. Pero bueno, desde luego es curioso como muchas veces la realidad supera la ficción y cómo con la excusa de la conspiración se nos ocultan cosas y se quieren hacer pasar por desapercibidas muchas cosas. ¿Por qué? Porque después vienen noticias como la de que el metro de Sevilla va a tener que tomar medidas por utilizar una especie de polvo que era cancerígeno y que lo usaban en los frenos de los metros. Y entonces, al frenar el metro, pues claro, ese polvo se va soltando y los limpiadores y las limpiadoras, pues al barrer están expuestos y al estar limpiando están constantemente expuestos a ese polvo. Y claro, eso era dañino para su salud porque no tenían elementos de protección ninguno contra ese polvo, ¿no? Que recordemos que era cancerígeno, es cancerígeno, porque los frenos de los metros siguen estando hechos de ese material. Entonces, claro, yo me pregunto también qué ocurrirá con todos los usuarios del metro que cogen el metro todos los días, yo entre ellos, ¿no? Entonces, claro, quieras que no, pues la proporción será mucho menor, ¿no?, de exposición, pero, oye, que nos están exponiendo a cosas cancerígenas ya ahí un poco por la cara, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto no lo reconoce el juzgado, si esto no lo reconoce un juez, es una conspiración. Es varias personas que intentan buscar pruebas, que intentan sacar a la luz algo oculto que de otra forma no iba a haber salido a la luz, porque no se tomaron ningún tipo de medidas en los 10 años de funcionamiento ya del metro y claro, a saber hasta cuándo hubiera seguido esto así si no hubiera habido una sentencia judicial de por medio. Entonces, muchas veces uno con la cosa de que no, esto son cosas que se inventa la gente, o no, esto son cosas que si no lo dice tal ministerio, tal empresa, esto son mentiras, No, o sea, muchas veces, y eso ya lo sabe todo el mundo, son las propias organizaciones las que mienten más a menudo, normalmente para encubrir cosas. Ahora, hay que tener cuidado porque si vamos con la titulitis, ¿no? No, es que eso lo tiene que decir tal o cual persona de tal o cual organización. Sí, evidentemente hay que tener unos criterios y demás. Pero
hay que tener cuidado porque no podemos embobarnos, no podemos caer en esperar las versiones oficiales, porque muchas veces cuando hagamos caso al refranero, porque tiene verdades pues enormes y milenarias. Cuando el río suena, agua lleva. Y si está produciéndose un gran alboroto en torno a algún tema, no es que ya todo lo que se diga sea verdad, evidentemente, sino que estemos atentos, activemos todas nuestras alarmas y apliquemos el sentido crítico. Al final, el resumen de toda esta reflexión es que me da un poco de miedo cómo a veces parece ser que el sentido crítico se está perdiendo. Me da la sensación de que o se está embobado en el sentido en el que no se cree nada, no se creen las versiones oficiales, no se creen siquiera las versiones alternativas, no se creen nada, o cuando ya no aplicamos el sentido crítico para discernir entre lo que son pues cosas sin sentido directamente a verdaderos hilos de los que tirar para extraer buena información y para saber interpretar muchísimo mejor lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo. Pero bueno, no es algo sencillo, ni mucho menos. Pero bueno, aquí estaremos para intentar ayudar en lo que podamos. Nos vemos dentro de poco, compañeros. Hasta la próxima.